El eje principal de nuestro trabajo son los sistemas alternativos de propulsión de aeronaves. Hemos buscado alternativas a los combustibles tradicionales y nos hemos enfocado en una, el hidrógeno líquido, analizando sus ventajas, sus limitaciones y un posible rol en el futuro. A partir de gráficos, otros artículos, entrevistas y videos, hemos recopilado la información suficiente para hacer un análisis sobre la situación actual, identificando los problemas, planteando posibles soluciones y desarrollando una conclusión final. Para dimensionar la importancia de los combustibles alternativos, hay un dato que nos revela que la industria aeroespacial es responsable del 2,5% de las emisiones globales de dióxido de carbono, lo cual representa un 4% del aumento de temperatura global. Sin embargo, la Asociación Global de Aviación busca arreglar este problema impulsando nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de sus aeronaves. Además de contribuir con el medio ambiente, las aerolíneas buscan mejorar el rendimiento de sus aviones para poder reducir costos como por ejemplo el consumo de combustible. Si bien nuestro enfoque está en los motores de hidrógeno, existen otras alternativas relevantes como por ejemplo los combustibles de aviación sostenibles que son producidos a partir de desechos como el aceite de cocina y son mezclados con combustibles fósiles, los motores eléctricos, los turbofan de alta derivación y una optimización de rutas y aterrizajes generadas por la gestión del tráfico aéreo. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es el elemento más abundante en todo el universo y en su estado líquido tiene 2,5 veces más energía por kilogramo que el propio queroseno. Además, al combustionar solamente y exclusivamente produce vapor de agua, ya que este no contiene carbono, lo que mejoraría sustancialmente la calidad del aire. Pero no solo con eso, podríamos utilizarlo para reemplazar el combustible líquido en vuelos de corta distancia. El problema viene con los vuelos a larga distancia, debido a que este elemento tiene una muy baja densidad volumétrica. Si bien se necesita menos hidrógeno líquido que queroseno para realizar la misma distancia de viaje, se requiere 4 veces más espacio para llevar esa cantidad de hidrógeno líquido, lo que conllevaría un rediseño de aeronaves, lo que generaría un montón de caos en la industria de la aviación. Seguido a este problema, el hidrógeno líquido genera muchísimo más vapor de agua que lo que genera el queroseno. Sin embargo, esto se ve compensado porque al no generar dióxido de carbono, eso ya es una mejora sustancial al problema ambiental que tiene la industria de la aviación. Con todo esto dicho, igualmente se requiere un montón más de investigación de los problemas que podría conllevar utilizar este elemento como combustible, además de tener que pensar en los rediseños de aeronaves. Soy Augusto Mana y voy a hablarles del hidrógeno en la aviación. Sus usos constan del siglo XVIII, más específicamente en 1783, cuando Jacques Charles lo usó en un globo aerostático, marcando su primer uso en la aviación. También hubieron experimentos iniciales en 1930, cuando Heinz von Ohain probó el hidrógeno en motores turborreactores. También en 1950, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos modificó el avión B-57B para usar hidrógeno líquido, aunque su alto costo limitó su adopción. Hubieron prototipos iniciales en 1980 a 2008 que empleaban el hidrógeno como combustible. En 1988 la Unión Soviética desarrolló el Tupolev 155, primer avión comercial con motor de hidrógeno líquido. Y en 2008 Boeing realizó el primer vuelo tripulado de un avión con pilas de combustible de hidrógeno. El hidrógeno como combustible tiene un impacto profundo en la sociedad, tanto positivo como negativo. Económicamente permite ahorrar a largo plazo, ya que reduce el uso de los combustibles fósiles y fomenta la innovación y el empleo especializado. Sin embargo, sigue teniendo costos iniciales bastante altos, ya que adoptar la infraestructura de los aeropuertos y las aeronaves cuestan miles de millones de dólares y ya de por sí la producción del hidrógeno como combustible es bastante caro. En lo social mejora la calidad del aire y genera muchos empleos en cuanto a las energías limpias, por así decir. Pero sin embargo aún existen riesgos en la seguridad
y también existe una especie de desconfianza en cuanto a la población debido más que nada a una falta de conocimiento sobre el tema. Luego, en lo político, existen subsidios y acuerdos internacionales. Sin embargo, estas regulaciones no son uniformes y este avance podría frenarse debido a los nuevos cambios en los gobiernos. Desde lo ambiental se puede ver que tiene una gran ventaja, ya que no emite dióxido de carbono y se estima que para el año 2100 podría bajar el impacto climático hasta en un 60%. Como una desventaja, su producción utiliza mucha agua, lo que podría afectar enormemente a los ecosistemas de la Tierra. En lo tecnológico se están creando nuevos materiales, diseños de aeronaves más eficientes y también pilas de combustible. También como desventaja, el hidrógeno ocupa más lugar que el combustible tradicional, lo que hace que los aeropuertos tengan más gastos a la hora de almacenar este nuevo combustible. Desafíos y oportunidades. Proceso de fabricación. El hidrógeno es difícil de utilizar en su forma debido a su extrema ligereza y flotabilidad. Normalmente se encuentra unido a otros átomos, como el oxígeno en el caso del agua, o el carbono, principalmente en gas metano, o sea, un hidrocarburo. En su estado natural, el hidrógeno es un gas y no un líquido, ya que hierve si supera los menos 253 grados Celsius. Por lo tanto, para transportarlo como líquido debe ser enfriado y comprimido. Dado que el hidrógeno molecular no es accesible de forma natural, es necesario fabricarlo. Existen dos procesos principales para extraer hidrógeno molecular de una forma utilizable. El primero sería la separación de moléculas de agua, H2O, en hidrógeno y oxígeno molecular mediante electrolisis. Y el segundo es la reacción de hidrocarburos con vapor, produciendo hidrógeno y dióxido de carbono. Existen otras maneras de producir hidrógeno, pero muchas de ellas presentan limitaciones de tiempo y eficiencia para la industria actual. A continuación se muestra un gráfico donde detalla la forma de producir hidrógeno. A la izquierda se muestra la fuente primaria de energía, a la derecha las primeras y segunda etapas de transformación y al final se muestra el producto que sería el hidrógeno molecular. Bueno, yo voy a hablar de la importancia de la seguridad en cuanto a la manipulación y el uso de hidrógeno líquido como sistema de propulsión alternativo en aeronaves. Este combustible es muy explosivo, tiene una muy elevada inflamabilidad y también la temperatura de ignición de este combustible es de 550 grados Celsius, a diferencia de otros combustibles como el queroseno, que tiene una temperatura de ignición de 220 grados Celsius, es más del doble. Como ya dije antes, es muy explosivo, entonces requiere un muy buen aislamiento en cuanto al uso de hidrógeno. Requiere un muy buen aislamiento en los tanques donde se va a introducir hidrógeno, y también se está avanzando mucho en el estudio en el mundo las celdas de protección, que son unas celdas que van dentro de los tanques de hidrógeno, que permiten bajar su poder de explosividad dentro del tanque y así evitar catástrofes. En perspectiva, en 2018 existían en el mundo más de 380 estaciones de repostaje de hidrógeno vehicular, ubicadas principalmente en Japón, Alemania, Estados Unidos, Francia y Corea del Sur. Estas estaciones abastecían a más de 11.000 automóviles y 25.000 montacargas, además de autobuses y camiones en todo el mundo.
En este aspecto, el mercado de vehículos de hidrógeno proyecta un incremento de entre 600.000 y 2,5 millones de unidades dentro de los próximos 10 años. Cabe mencionar que Alemania fue pionera en materia de trenes impulsados por celdas de hidrógeno, sobre todo en trayectos regionales, con empresas como Alstom y Siemens como principales fabricantes y desarrolladores. En el sector aeronáutico en específico, se está impulsando en Estados Unidos la implementación de celdas de hidrógeno en vehículos aeroportuarios, además de que se está evaluando su uso también en reemplazar la APU, la unidad de potencia auxiliar, además de suministrar energía a diversos sistemas de las aeronaves. En cuanto a las opiniones profesionales, en una entrevista se le preguntó al ingeniero Sergio Hidalgo, ingeniero que conoce mucho del tema, que se recibió en la Universidad Europea de Madrid, España, y contó que el gran problema con el hidrógeno verde es el volumen que ocupa. Y si se quiere usar para la propulsión de aeronaves, se debería usar parte del fuselaje, ya que no cabría todo el combustible necesario en el ala del avión, y al estar más cerca el combustible de los pasajeros, eso podría poner en riesgo a los pasajeros y al avión, y podría resultar una catástrofe en caso de una fuga. Ese es el mayor problema que enfrenta la tecnología actual en cuanto a la implementación del uso del hidrógeno. ¿Qué opciones de mejoras tenemos? Bien, en primer lugar serían nuevos tanques más livianos. Estos almacenarían el hidrógeno a menos de 253 grados Celsius. Al ser modulares se pueden usar en aeropuertos de hoy sin necesidad de cambiar nada. En segundo lugar serían las cargas de hidrógeno donde se las necesiten. Hay aerolíneas construyendo esto a base de energía solar y eólica. Aparte de ser barato, siempre hay combustible disponible. En tercer lugar serían apoyos y reglas del gobierno internacionalmente y dando subsidios a las aerolíneas para que más se animen a usar hidrógeno. Esto aceleraría todo. Y por último lugar serían pilas más potentes. Ya hay varias aerolíneas probándolo para vuelos mucho más largos y es eficiente, por suerte. La conclusión es que el hidrógeno representa una solución potencial que podría combinarse con otras medidas para descarbonizar completamente los vuelos de largo alcance. Tiene la oportunidad de generar emisiones de vapor de agua, eliminando casi por completo las emisiones relacionadas con carbono, azufre, partículas y óxidos de nitrógeno. Pero la limitación es que las arquitecturas de la aeronave sí o sí tienen que modificarse significativamente para adaptarse a tanques más grandes, necesarios para almacenar todo el hidrógeno que lleva el combustible. Esto exigiría más diseños, nuevos diseños, como aviones de cuerpo de ala integrada que podrían ofrecer ventajas aerodinámicas. Pero esto es un desafío porque incluye muchísimo tiempo y un costo muy elevado para certificar diseños radicalmente nuevos, rediseñar una infraestructura operativa y garantizar una viabilidad comercial. La aviación es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar debido a su alta demanda de energía y los plazos extensos de desarrollo. En un promedio se puede hacer 10 años para crear un nuevo motor. Además, la captura de carbono sigue siendo la opción lejana y no aprobada. Por esto, a medida que otros sectores se adaptan a energías renovables, la aviación debe explorar todas las medidas, todas las alternativas para reducir emisiones y cumplir el objetivo de la eficiencia de consumo de combustible que está cerca de su límite, por lo cual la innovación de combustibles limpios como el hidrógeno será crítica para un crecimiento sostenible.